La antiderivada de una función. Soy el ingeniero Alberto de Steffen. La antiderivada es el inverso de la derivada. Hasta acá hemos trabajado las derivadas de funciones y conocemos todas sus reglas. Y ahora vamos a regresar a la función. Por ejemplo, un ejemplo práctico, un administrador que conoce el ingreso marginal de una producción puede interesarse en reducir el ingreso total de la producción. O sea, le interesa conocer la función de ingreso. En este caso, el problema es hallar una función cuya derivada sea una función conocida. O sea, aquí estamos hablando de la antiderivada, o sea que conocemos una derivada y queremos regresar a la función. Si tal función existe, le vamos a llamar f mayúscula y se le denomina la antiderivada de f minúscula. Ahí podemos ver en el diagrama que tenemos la derivada de una función y en las flechas podemos ver que lo que queremos es regresar a la antiderivada. Para estos casos, para antiderivar, las reglas son más o menos inversas y vamos a ir viendo más o menos el inverso de cada una de esas reglas que utilizamos para cuando derivábamos. Si tengo el ingreso marginal o sea, la derivada del ingreso y quiero encontrar la función ingreso, lo que tengo que hacer entonces es encontrar la antiderivada, o lo que vamos a hacer es antiderivar. A esa antiderivada generalmente le llamamos integración o integral, la integral de una función. Por ejemplo, si el ingreso marginal mensual de un producto es f de x, que es menos 0.4x más 30, encuentre la función del ingreso total. En ese caso, esa f minúscula, que es el ingreso marginal o la derivada del ingreso, a mí lo que me interesa es regresar a la función ingreso y de x, que en este caso en general nosotros le vamos a llamar f mayúscula. O sea, vamos a utilizar acá un concepto de f minúscula, que es la derivada, y f mayúscula, que es la función a la que nosotros queremos regresar. Esa va a ser la denotación que vamos a utilizar. F minúscula va a ser la función a antiderivar o a integrar, y f mayúscula va a ser el resultado ya de la función de la antiderivada, ¿verdad? Definición: la antiderivada. Una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de f minúscula en un intervalo y si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula para todo x en y. Miren que acá es importante, cuando nosotros encontramos ya el resultado de la antiderivada, si nosotros derivamos esa antiderivada, nos va a quedar la función. Y ahí vamos a comprobar que hicimos bien el trabajo de antiderivada. Otra cosa muy importante es que las antiderivadas es un conjunto o una familia de funciones, y nos dice al conjunto de todas las antiderivadas de f se le llama integral indefinida de f y se representa de esa manera. Miren ahí la nomenclatura, ese ganchito como una S larga, ese es el símbolo de antiderivación. El f de x es la función que yo voy a antiderivar y de x es también parte de la nomenclatura. O sea, el ganchito como la S larga y de x es parte de la antiderivada. F de x es la función que yo voy a antiderivar, y ya cuando yo ya resolví la antiderivada utilizando las reglas o los métodos, al otro lado tengo f mayúscula. Ya esta f mayúscula es la antiderivada y siempre le agregamos más c. Esa c es un número real desconocido, por eso le decimos que es un conjunto de antiderivadas, porque ese c podría ser cualquier número real. Vamos a ver en algunas aplicaciones que ya ese número real, ese c, se convierte en un valor muy particular, ¿verdad? Entonces tenemos la nomenclatura ya de que la integral de f minúscula de x es igual a f mayúscula de x más c.
Miren que cuando ya resolví la integral me desaparece toda nomenclatura y solo me queda una función, ¿verdad? Fórmulas básicas de integración. Vamos a utilizar 4 fórmulas básicas al principio, que son las básicas las que utilizamos para antiderivar o integrar funciones, ¿verdad? Algebraicas. En primer lugar tenemos la integral de k de x es igual a kx más c, ¿verdad? Esa es una fórmula. Cuando yo estoy antiderivando un número k, en este caso k es una constante, ¿verdad? Solo le agrego x más c. O sea, la antiderivada de k de x es igual a kx más c. Esa es la primera fórmula. La fórmula 2 es la fórmula de la potencia y es la fórmula que corresponde a la análoga a la fórmula de la derivación x a la n. Recuerden que teníamos una fórmula para x a la n en la derivación. En este caso, miren que es inversa, la integral de x a la n va a ser x a la n más 1 entre n más 1 más c. En este caso, n para n diferente de menos 1, ¿verdad? Porque no puede ser menos 1 porque me quedaría un 0 en el denominador. Esa es la regla fundamental que vamos a utilizar y es lo que le llamamos regla de la potencia. En la fórmula número 3 tenemos la integral de 1 sobre x, que ahí aparece de x sobre x, que es 1 sobre x, que eso es equivalente a decir x a la menos 1. Si yo subo ese x de abajo al numerador, me queda como x menos 1. Esa, fíjense que es la sección de la regla regla número 2, porque decíamos que en la regla número 2 n no puede ser igual a menos 1. Entonces, pero si esa integral es igual, la integral de x a la menos 1 es igual al logaritmo natural de x más c. Recuerden que para que esto se cumpla, debe cumplirse que la derivada de lo que está en el lado derecho del logaritmo de x, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? Es 1 sobre x, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple. Tenemos la regla número 3, que es la excepción de la regla, que tenemos que la integral de x a la menos 1 es logaritmo natural de x más c. Y luego tenemos la regla número 4, que me dice que la integral de e a la x es e a la x. Recordemos que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, su integral o su antiderivada también es e a la x. Esas son las 4 fórmulas que nosotros vamos a utilizar para trabajar en la primera parte de integración o de antiderivación. Y son las fórmulas básicas, ¿verdad? Bueno, algunas propiedades importantes de las antiderivadas son las siguientes. Me dice la regla número 1, que la integral de kf de x, donde k es un número real, fíjense que ese k multiplicado por una función no nos afecta a la integral. La podemos sacar fuera de la integral y solo nos queda acá la integral de f de x. Igual que en la derivación no nos afecta un número, ¿verdad? O en un límite no nos afecta, sino que solo lo vamos a copiar y va a quedar multiplicado. En la regla número 2 se refiere a la regla de la suma y la resta para dos funciones. Cuando tenemos funciones sumando o restando, podemos integrar o antiderivar cada una de las funciones aparte, ¿verdad? Si nosotros lo queremos o lo preferimos, ¿verdad? Integramos cada una de las funciones y la sumamos si están sumando o la restamos si están restando. Luego tenemos otra fórmula que nos dice que la derivada de la integral va a ser igual a la misma función. Ya sabemos que la integral es el inverso de la derivada. Entonces, si nosotros integramos una función y después la derivamos, nos va a quedar la misma función. Esas serían las propiedades básicas con las que vamos a trabajar para la integración o antiderivación. Ejemplos de integrales. Vamos a utilizar las reglas fundamentales para integrar. En el ejemplo 1 me piden cuál es la integral de x a la 10. Fíjense que aquí en este caso yo debo reconocer cuál es mi n para aplicar la fórmula número 2. Mi n en ese caso es 10. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice que
sea x n más 1 entre n más 1. En este caso solo tomo n más 1, le sumo n más 1 y en el denominador me queda n más 1. Entonces me queda x a la 11 entre 11 más la constante c. Ahí utilicé solamente la fórmula número 2 para encontrar esa antiderivada. En el ejemplo 2 tengo la integral de raíz cúbica de x. En primer lugar, yo debo reconocer cuál es el exponente. Raíz cúbica de x lo paso a su forma exponencial y me queda x a la 1/3. Aplicándole la fórmula, miren que ahí en el caso n es 1/3. Al aplicar la fórmula de la potencia, la fórmula 2, 1/3 más 1 entre 1/3 más 1. Ahí miramos entonces que eso me queda 1/3 más 1 es 4/3. Me queda tanto arriba como abajo 4/3 sobre 4/3 más c. Ahora, ese 4/3, si yo hago la división o la operación oreja, me va a subir 3 arriba y en el denominador me va a quedar 4. O sea que ustedes le ponen a la x a la 4/3 sobre 1, ¿verdad? Y hacen la operación oreja y les queda 3 arriba y 4 abajo. Entonces me queda 3/4 de x a la 4/3 más c. Generalmente la respuesta más simplificada es, recuerden que si tengo un exponente fraccionario, lo voy a pasar a su forma radical, entonces me queda 3/4 raíz cúbica de x a la 4 más c. Esa c siempre va a quedar. Entonces ahí ya está desarrollada la respuesta del ejemplo número 2. Ahora, en el ejemplo número 3 me pide encontrar la integral de x sobre x. Recordando que esa es una excepción de la regla, si ustedes pasan ese x que está en el denominador arriba, me queda x a la menos 1. Y sabemos de la fórmula directamente que eso es igual a logaritmo de x más c. Ahí utilicé, para resolver el ejemplo 3, utilicé la fórmula número 3. Ahora en el ejemplo 4 me piden la integral de 5 de x. Sabemos que la integral de todo número solo le voy a agregar x. Entonces me queda 5x más c. Esa es ya la integral. Ahí utilicé la fórmula número 1. Siempre debemos recordar, ¿verdad?, que la forma simplificada es llevarlo a su forma radical, ¿verdad? Pasarlo a su forma exponencial, y para utilizar la fórmula debemos primero pasarlo a su forma exponencial para luego utilizar la fórmula básica, que es la fórmula número 2, la fórmula de la potencia. O si la x a la n estuviera en el denominador, debemos pasarlo primero al numerador antes de aplicar la fórmula. Esas son las situaciones básicas que debemos tener para aplicar esa fórmula. Sabemos que en estos casos solo es en general es la regla de la potencia la que estamos utilizando acá, ¿verdad? Todavía no estamos utilizando métodos de antiderivar o de integrar. Vamos a seguir con los ejemplos de antiderivadas o de integrales. Ejemplo 5. Me piden la integral de 20 raíz de x. Miren ahí que 20 lo puedo sacar a través de la propiedad, lo puedo sacar fuera de la integral y solo me queda 20 raíz de x. Lo paso a su forma exponencial primero, en este caso entonces n es igual a 1/2, y ahora sí le voy a aplicar la fórmula número 2. 20 me queda fuera, le aplico la fórmula, me queda n más 1, o sea 1/2 más 1 entre 1/2 más 1 más c. Entonces me queda 20. Desarrollando 1/2 más 1 me queda 3/2, tanto en el exponente como en el denominador más c. Ahí utilicé fórmula número 2, ¿verdad? Y utilicé también la propiedad de la constante, que solamente la estoy copiando, que es el 20. Ahora me queda aquí este 3/2 que está en el denominador. Al hacer la operación oreja me pasa 2 arriba, ¿verdad? Y el 3 me queda abajo. Entonces me queda 20 por 2/3 x a la 3/2 más c. Desarrollando eso me queda 20 por 2, que es 40 tercios. Y x a la 3/2 lo paso a su forma radical. Queda entonces 40 sobre 3 raíz
cuadrada de x a la 3 más la constante c. Y ahí ya terminamos el ejercicio. Ahora en el ejemplo 6, tengo la integral de e a la x sobre el logaritmo de 2 de x. Aquí tengo que tener cuidado que aparece ahí como en ese caso logaritmo de 2. Logaritmo de 2 ustedes saben que es un número real, yo lo puedo aproximar, ¿verdad? Porque ese argumento no tiene variable, no es una función, sino que es un número. Entonces, por ser un número, yo lo puedo sacar de la integral y me queda 1 sobre el logaritmo de 2, ¿verdad? La integral de e a la x de x. O sea que ese 1 sobre logaritmo de 2 lo saqué de la integral por ser un número. Y solo me queda en la integral e a la x. Sabemos que la integral de e a la x es e a la x. Entonces, miren que ahí me queda el resultado 1 sobre el logaritmo de 2 e a la x más c. Tengo que tener cuidado en esos logaritmos. Si no tienen variables, son un número. También podría ser una función exponencial que no tuviera exponente, que fuera un número también en exponente. Lo vamos a considerar un número real y solo lo vamos a arrastrar utilizando la propiedad de la constante en las integrales. En este caso me queda entonces el resultado 1 sobre el logaritmo de 2 e a la x más c. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo más complejo donde aparece una multiplicación y una división. Ahí tenemos, si se fijan, tenemos x menos x a la 2 al cuadrado entre raíz de x. Lo que vamos a pretender acá es desarrollar x menos x al cuadrado y después vamos a realizar la división. Para el primer término, lo que está en el paréntesis, vamos a utilizar a menos b al cuadrado, que eso es igual a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado. Ahí podemos ver que en ese caso a es x y b es x cuadrado. Entonces utilizando a cuadrado me quedaría el primero al cuadrado menos 2ab, o sea, menos 2x por x cuadrado, ¿verdad? Más b cuadrado, que es x al cuadrado. Y en el denominador tengo x a la 1 medio, lo pasé a su forma exponencial. Ahí entonces utilicé la fórmula a menos b al cuadrado, que es a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado. Y eso es igual, entonces, y en el otro paso me queda x cuadrado menos 2x por x cuadrado es menos 2x a la 3, más x cuadrado al cuadrado me queda x a la 4, porque es 2 por 2, entre x a la 1 medio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar la división donde yo separo, como que fuera una propiedad distributiva, x cuadrado entre x a la 1 medio, menos 2x a la 3 entre x a la 1 medio, más x a la 4 entre x a la 1 medio. Ahora utiliza propiedad distributiva. En el otro paso tengo, como tengo utilizando las reglas de los exponentes, x a la 2 entre x a la 1 medio, copio base y resto exponente. Tengo entonces 2 menos 1 medio, x a la 3 medio, menos 2 en el otro término, x a la 3 entre x a la 1 medio, copio base y resto exponente, 3 menos 1 medio, 5 medios. En el siguiente tengo x a la 4 entre x a la 1 medio, copio base y resto exponente, 4 menos 1 medio, son 7 medios. Ahora sí, a cada término le voy a aplicar la regla. En el primer lugar tengo 3 medios más 1 entre 3 medios más 1, menos. En el segundo, 2 x 5 medios más 1 entre 5 medios más 1, más x 7 medios más 1 entre 7 medios más 1, más c. Miren que en el primer término me quedó 7 medios más 1 son 5 medios y en el denominador me quedó 5 medios. Como eso se va a invertir al hacer división, entonces me queda 2 quintos de x a la 5 medios ya en el otro paso. Tengo en el segundo término menos 2, x a la 5 medios más 1 son 7 medios, también abajo en el denominador 7 medios, pero se invierte y me queda menos 2 por 2 séptimos, x a la 7 medios, y en el tercer paso me queda 7 medios más 1 son 9 medios, entre 9 medios se me invierte, solo me queda 2 novenos de x a la 9 medios más c.
¿Qué hacemos ahora? Lo pasamos, lo que está en forma exponencial, lo pasamos a su forma radical, entonces me queda 2/5 raíz cuadrada de x a la 5 menos. En el segundo término me queda menos 2 por 2 séptimos, que es menos 2 por 2, menos 4 séptimos, raíz séptima, raíz cuadrada, perdón, de x a la 7. Y el otro término más 2 novenos, raíz cuadrada de x a la 9 más c. Y ahí ya esa es la respuesta a la antiderivada en su forma más simplificada. Bueno, seguimos con ejemplos de integrales. Un ejemplo 8, miren que ahí podemos a veces tener algunas integrales que, como en el ejemplo anterior, tuve que desarrollar multiplicaciones, divisiones. A veces debo desarrollar alguna parte quizá algebraica o conocimiento de algunas propiedades. Digamos, en ese caso, yo tengo la integral de e a la 2, logaritmo de x de x. Entonces yo me pregunto, ¿cómo voy a resolver eso? No tengo algunas herramientas para eso, pero yo puedo ver que utilizando algunas propiedades del logaritmo, miren que en el primer paso utilicé 2 logaritmos de x, es lo mismo que decir logaritmo de x cuadrado. Recuerdan esa propiedad, la propiedad de la potencia en los logaritmos. Y luego tengo entonces la integral de e a la logaritmo de x cuadrado, y miro yo que utilizando la propiedad de e a la logaritmo de x cuadrado es igual a x cuadrado, o sea, porque ahí en ese caso tanto e como logaritmo son funciones inversas, entonces se me eliminan y solo me queda el argumento del logaritmo, que en ese caso es x cuadrado. Entonces se me canceló e con logaritmo y solo me quedó la integral de x cuadrado. Yo ya salí de mis problemas porque yo ya puedo encontrar esa integral. La integral de x cuadrado es, aplicándole la potencia, 2 más 1 me queda 3 entre 2 más 1, 3, x a la 3 más 3 más c, ¿verdad? Entonces miramos entonces que ya está resuelta la integral, que es x a la 3 sobre 3 más c. Seguimos con otros ejemplos. También tenemos la integral de e a la x a e más 1. Ahí miren, tengo que identificar yo que tanto el número e es un número real, ¿verdad? Y ese número real e lo puedo sacar fuera de la integral por la regla de la constante. Y entonces me queda dentro la integral de x e a la e más 1. Como yo sé que e más 1 es un número, e aproximadamente 2.71 más 1 sería x elevado a la 3.71. Pero bueno, lo dejamos así. A eso yo le voy a aplicar, o sea que mi n en ese caso es e más 1, ¿verdad? Ahora le aplico la fórmula, que me queda e más 1 entre e más 1 más 1. Y eso me queda e a la x, e más 2, porque es 1 más 1, e más 2 entre e más 2 más c. Así lo podemos dejar en una forma más exacta, ¿verdad? Aunque alguien podría decir, bueno, voy a convertir e a su forma más aproximada, que sería 2.71, y también estaría bien, ¿verdad? Pero es preferible dejarlo en su forma más exacta. En el ejemplo 10 tenemos una situación que tengo la integral de 3x a la 4 menos 2 entre x cuadrado más 2. Todavía nosotros no hemos desarrollado expresiones donde hay división, que en el anterior, en uno que hicimos, en el denominador había un solo término, pero aquí hay dos términos. Entonces fíjense que ahí tenemos que utilizar artilugios algebraicos. Digamos, antes de integrar, lo que hice fue que en el numerador saqué un factor común, 3, factor de x a la 4 menos 4, y luego x a la 4 menos 4 lo factoricé, y eso me queda x cuadrado menos 2 factor de x cuadrado más 2. Miren ahí, entonces cuando ya factorizo, se me cancela entre el numerador y el denominador, solo se me cancela x cuadrado más 2 entre x cuadrado más 2, y solo me queda
3 factor de x cuadrado menos 2 de x. Desarrollamos ese 3, lo multiplicamos y me queda 3x cuadrado menos 6, porque es 3x cuadrado por 3 menos 2, que es menos 6. Ahora ya la integral me llevó a su forma más fácil. Le voy a aplicar a cada uno de los términos la fórmula de la potencia y me va a quedar 3x a la 2 más 1 entre 2 más 1, menos, sabemos que la integral de todo número es, solo le agrego x, menos 6x más c, y por lo tanto eso me queda 3x a la 3 entre 3, x a la 3 menos 6x más c. Aún más, ahí yo puedo eliminar el 3 y solo me queda x a la 3 menos 6x más c. Bueno, así damos por concluido la primera parte de la antiderivación, donde aprendimos sobre las fórmulas básicas y la nomenclatura y la simbología de la integración, que es el inverso de la derivación.